Pues conforme a lo previsto en la convocatoria de la sesión de hoy, comparece en este momento don Francisco Sosa Wagner, catedrático de Derecho Administrativo, al que sin más concedo la palabra. Muy bien. Pues buenos días. Muchas gracias, señor presidente, y a la mesa. Me encuentro muy honrado de haber sido convocado a esta comisión, de manera que espero poderles contar algunas de mis reflexiones. Ya sé que es una hora muy tardía, pero no es hora tardía. Bueno, pues si el presidente dice, pero sé bien que llevan ustedes toda la mañana escuchando a los otros comparecientes y estarán agotados. Vamos a ver si puedo resumir mis opiniones sobre este problema que aquí nos convoca de la manera más clara posible y también más concentrada, de forma que luego ustedes pues me puedan preguntar si es que lo tienen a bien, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo quiero hablar porque he visto por las noticias de prensa que casi todos los comparecientes se han pronunciado sobre este problema de la reforma general de la Constitución, y aunque este es un asunto que queda aplazado, ¿no?, para el futuro y tal, pero bueno, en la medida en que casi todos los comparecientes han hecho algunas apreciaciones y han vertido sus opiniones sobre la reforma de la Constitución, yo también quiero empezar porque además liga con lo que luego voy a tratar de explicar, ¿no? En ese sentido, pues hago una afirmación de carácter general, ¿no? Hacer la reforma de la Constitución sería deseable, porque hay muchas razones para que se haga la reforma de la Constitución, una Constitución que ya tiene tiene años y sobre todo una Constitución, algunas de cuyas partes pues han quedado claramente obsoletas. De manera que hacer una reforma de la Constitución tampoco pasaría nada. Hay que tener en cuenta que en algunos países, como el caso de Alemania, que siempre se cita, pues hay continuos cambios constitucionales y nadie se altera por eso, ¿no? Ahora bien, las posibilidades que existen en España de hacer un cambio constitucional son prácticamente nulas. Para hacer un cambio constitucional, ya sea una reforma o entrar en un proceso constituyente, en fin, ahí no entro en esos detalles técnico-jurídicos, pues digamos que la ciudadanía tiene que partir de unas convicciones comunes. Toda la ciudadanía tiene que partir de unas convicciones comunes. Así es como se inicia un proceso constituyente o simplemente una reforma constitucional. Todos los ciudadanos creen en determinadas cosas comunes y luego discrepan, en función de sus preferencias ideológicas o políticas, pues discrepan de una cosa u otra. Pero el grueso del diseño del Estado pues es un diseño común y un diseño compartido, ¿no? Eso es básico, absolutamente básico para poder avanzar, ¿no? Esto es un poco como la Iglesia. Los católicos pues tienen que creer en el credo. Luego pues creerán algunos que efectivamente la Virgen de los Desamparados pues la que mejor fabrica las paellas o no las fabrica. Pero eso es un asunto ya en el que puede haber discrepancia. Pero hay un núcleo básico de convicciones, que en el caso de los católicos entiendo que está contenida en el credo, y eso tiene que creerlo todo el mundo, y el que no crea, pues lo mejor es que abandone esas creencias, y si es un sacerdote, pues abandone su traje talar y se dedique a otra cosa. Esto para la reforma de la Constitución es absolutamente básico. En España no existe, esto los alemanes lo llaman integración. Desde Schmitt para acá, Schmitt, que explica muchos de los artilugios constitucionales en toda su obra, él aplica la palabra integración de la población en unas convicciones comunes, ¿no? Incluso él habla de unos símbolos comunes, de unas fiestas comunes, de unos himnos comunes, etcétera. Bueno, esto es lo que a nosotros es evidente que nos falta, y no hace falta que yo haga aquí alusión a cuáles son las graves quiebras que existen en la población española sobre estos contenidos constitucionales básicos. La prueba de todo ello, voy a apagar el móvil, la prueba de todo ello está aquí, justamente en esta comisión donde faltan
varios grupos políticos, según tengo entendido, que no se han incorporado a ella. Bueno, pues esto es la prueba del 9 de que aquí no hay una creencia común en unos valores constitucionales. A mí me da la impresión, y hay que decirlo con claridad, que hay el 30% de los diputados de esta Cámara, o bien no creen en la Constitución, porque no creen en un sistema liberal, democrático, parlamentario, etcétera, al uso que nosotros tenemos, o bien simplemente no creen en España. Claro, si no se cree en España, difícilmente se va a poder aportar algo razonable a la Constitución, precisamente, de España, la Constitución española. De manera que cualquier intento que se haga en ese sentido, pues yo creo que va a fracasar y, por tanto, la Constitución española, que efectivamente podría ser objeto de algún tipo de reforma, pues ni lo puede ser ahora, ni me temo que lo pueda ser en una temporada bastante larga, por estas razones que digo, mientras existan estas quiebras ideológicas tan potentes, estas quiebras en la integración, vuelvo a decir y utilizar la palabra de Rudolf Schwenk, en la integración de la población española. Creo que eso es absolutamente básico, ¿no? Otra cosa es que grupos de profesores, grupos de especialistas, etcétera, pues se esfuercen en hacer proyectos y trabajos que estén destinados a una posible reforma constitucional. Esto es una cosa buena y, además, pues el oficio, digamos, que yo tengo y el oficio que tienen algunos otros juristas, pues están encaminados a eso. Y nosotros, pues, tenemos las armas suficientes para poder pensar en términos constitucionales en que se puede cambiar esto, se puede cambiar lo otro, etcétera. Y en ese sentido, los esfuerzos que se están realizando por parte de algunos grupos, de mis colegas, etcétera, pues debe ser bien saludado, porque me parece que eso contribuye a enriquecer el debate político y contribuye también a que, si en algún momento en el futuro esto se puede abordar, porque las fuerzas políticas y la distribución del mapa político cambia, pues sería bueno que se dispusiera de estudios serios, de estudios no sectarios ni partidistas, etcétera, sobre los grandes instrumentos del Estado, ¿no? Esto es la primera cuestión que quería trasladarles. La segunda es que yo creo que esta comisión, tal como está constituida, pues está constituida bien, está constituida por los grupos políticos, que como tiene que estar constituida, pero a la vista de los comparecientes, probablemente me equivoque, pero por lo que he visto hasta ahora, de las personas que han ido compareciendo por aquí, todos magníficos profesionales, etcétera, eso no ninguna duda. Sin embargo, yo he hecho en falta algo que a mí me parece muy importante cuando hablamos del Estado de las Autonomías y de la reforma del Estado de las Autonomías. Yo creo que ha llegado el momento, después de los 40 años que tenemos de existencia ya del Estado de las Autonomías, desde que se empezó a construir esto, yo recuerdo el año 1982, que se hicieron los estatutos de autonomía. José Enrique Serrano ya estaba entonces en aquellas batallas, ¿no? A partir de los pactos autonómicos que se hicieron entre UCD y PSOE sobre la base del dictamen de la Comisión de Expertos de García de Enterría, donde tuve el honor de estar yo creo que ha llegado el momento de analizar cómo ha funcionado el Estado de las Autonomías. No se puede intentar modificar, y este es el objeto de esta comisión precisamente, no se puede modificar el Estado de las Autonomías sin saber cómo ha funcionado realmente el Estado de las Autonomías. Pero para saber cómo ha funcionado realmente hay que oír a los expertos, hay que oír a los funcionarios públicos y a las personas que han estado y están al frente de las distintas transferencias realizadas y el ejercicio de esas transferencias. Por ejemplo, una muy importante. Es muy importante saber cómo se han gestionado los montes, la política forestal, la política de espacios protegidos, para saber qué ha ocurrido con esa descentralización profunda que se ha hecho en la administración forestal, en la gestión forestal, en la gestión de los espacios protegidos, y a partir de ahí llegar a las conclusiones de que hay que modificarlo todo o que no hay que modificar nada, que estamos encantados de lo que hemos construido y que ha funcionado perfectamente. Pero para eso no se puede andar con especulaciones teóricas, ni leyendo un libro o leyendo otro. Es que hay que oír directamente a las personas que están
están o han estado al frente de estos servicios, al frente de un parque nacional en el norte de España, al frente de un parque nacional en el sur de España o en el este o en el oeste, porque las problemáticas son distintas, para poder abordar este asunto, ¿no? Por tanto, escuchar a los técnicos, y los técnicos son los funcionarios que han llevado, que están en la gestión directa de esto o que han estado en la gestión directa de esto. Otro ejemplo sería el de la Administración de Justicia. Saben ustedes que la Administración de Justicia está partida por la mitad a España más o menos, de los territorios que son del Estado, de la Administración del Estado, y los territorios que son de las comunidades autónomas, y los funcionarios judiciales, tanto los jueces como desde el juez hasta el último funcionario judicial, pues saben que pertenecen al territorio Ministerio de Justicia, como dicen ellos, o al territorio de la comunidad autónoma. Bueno, esto es un modelo, a mí desde luego no me convence personalmente, pero antes de meterle la pluma al modelo que ha resultado de las transferencias autonómicas en materia de justicia, sería muy bueno consultar a los jueces, a los secretarios judiciales, ahora llamados letrados del Ministerio de Justicia, o a los funcionarios, sencillamente, que dependen de la comunidad autónoma. En unos sitios dependen el médico forense que depende en unos sitios de la comunidad autónoma, en otros sitios de la Administración del Estado. Esto también está en la línea de esta reflexión a la que me estoy refiriendo. Y lo mismo vale decir para los otros grandes servicios públicos, los servicios sociales, la dependencia, la sanidad, la educación, etcétera, y no digamos para los grandes proyectos territoriales, es decir, los grandes proyectos que afectan al territorio en su conjunto y no permiten la fragmentación que existe en comunidades autónomas. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al agua. Ahora ha surgido otra vez el problema de las trasvases de cuencas, etcétera, un asunto muy antiguo que mi mujer y yo tratamos en un libro que se llama precisamente España, el Estado sin territorio. 4 relatos de la España autonómica. Y en esos 4 relatos de la España autonómica citábamos, como uno muy importante, este del agua, que no hay manera de solucionar. Ahora ha vuelto otra vez la pelea, y he visto las noticias de que el PSOE y el Gobierno se van a poner de acuerdo en la gestión del agua, y yo digo, ja, se van a poner del agua mañana por la mañana. Es que eso es un problema de una complejidad extraordinaria y que hay que tener una firmeza política muy grande, hay que tener una estrategia absolutamente inequívoca en todo el territorio español para poder abordarlo. Las diferencias que existen entre Castilla-La Mancha y Murcia, hay que tener mucha potencia política y unas convicciones muy profundas para no tener un discurso en Toledo y otro discurso en Murcia. Lo mismo ocurre con la energía. Estamos todo el día oyendo hablar del carbón, de las energías renovables. Yo vengo de una región, vivo en León, vengo de una región que este es un debate constante, el del carbón sí y el carbón no. Y vemos cómo se está diciendo una cosa y la contraria por las mismas organizaciones políticas permanentemente. Este discurso o se unifica, y se unifica, luego diré cuál podría ser el mecanismo institucional para unificar estos discursos, o no hay manera de abordarlos nunca. Otro ejemplo, ya que estamos hablando de energía, es el del almacén nuclear, que nosotros también tratábamos en nuestro libro, ¿no? El del almacén nuclear se había ya llegado a, cuando nosotros publicamos nuestro libro El Estado sin territorio, pues dábamos cuenta del embrollo existente en torno al almacén nuclear. Y recuerdo que cuando el gobierno eligió el sitio Villar de Cañas, me acuerdo que le dije a mi coautora del libro, dijo, bueno, pues ya un capítulo del libro nos lo han estropeado, porque ahora el Estado sí tiene territorio allí. Bueno, esto duró 4 días. Ahora está otra vez absolutamente embarullado el asunto, porque la Comunidad de Castilla-La Mancha ha entrado allí, etcétera, y no hay manera de funcionar. El Estado sin territorio. El Estado que carece de un territorio donde poder ejercer sus competencias. Todas estas son cuestiones, como digo, que afectan al núcleo mismo del funcionamiento del Estado de las autonomías y que es muy importante que se aborden. Y para eso, insisto, es
fundamental oír a los expertos. Y los expertos son modestos funcionarios que han estado al servicio de todas estas cuestiones, que han estado tratando y gestionando todas estas cuestiones. Y una vez se conozca el asunto, pues sobre la base de las conclusiones que estos estudios y estas aportaciones produzcan, pues rectificar en lo que se pueda rectificar. Es decir, habrá cosas que han funcionado bien, habrán cosas que han funcionado bien. Otras cosas han funcionado peor. Estoy hablando de la sanidad. Probablemente la sanidad no haya funcionado muy mal desde el punto de vista de la gestión y tampoco sea posible buscar otros modelos, ¿no? Pero hay que constatarlo y hay que constatarlo oyendo, como digo, a los expertos. De manera que en algunos casos llegaremos a la conclusión de que la situación es buena, que no hay que tocarla. En otros casos habrá que llegar a la conclusión de que la situación es mala y que hay que tocarla. ¿Cómo? No se trata de recentralizar o descentralizar más, etcétera. Se trata de buscar una solución a los problemas que se hayan creado de manera pragmática y en función de los distintos sectores concretos de los que estemos hablando. No vale con hacer afirmaciones de carácter general, a las que somos muy aficionados los profesores y también otros especialistas, etcétera. No, yo creo que hay que ser un poco más modesto y buscar soluciones específicas para problemas específicos sin entrar en esos debates un poco necios de que estos son recentralizadores, aquellos son descentralizadores. Esto me parece un debate tonto a la altura en la que estamos y con la experiencia que los españoles tenemos ya de funcionamiento de un Estado altamente descentralizado. Bien, dicho todo esto, abordo otro de los asuntos que a mí me parecen prioritarios, anteriores, por tanto, desde luego, a una reforma constitucional que, como ya he dicho, no es posible llevar a cabo. Me refiero a la legislación, a la reforma de la legislación electoral. Esto es absolutamente prioritario y afecta, además, de manera muy precisa al funcionamiento del Estado de las autonomías. ¿Por qué? Pues porque el Estado de las autonomías se ha visto durante los 40 años que llevamos, desde los gobiernos de Adolfo Suárez hasta el actual gobierno de Mariano Rajoy, se había estado afectado por un sistema electoral que prima a los partidos políticos nacionalistas. Con esto no descubro ninguna novedad, todo el mundo, todos los que estamos aquí presentes conocemos el asunto, pero esta distorsión que ha producido el hecho de que una comunidad autónoma que representa un porcentaje de españoles muy pequeño pueda condicionar a los gobiernos de España de manera ininterrumpida durante los 40 años de democracia, esto no es admisible. Esto no es admisible. Cuando hoy hemos estado hablando con el problema de Cataluña, que a lo mejor ustedes han oído hablar alguna vez de que si hay un problema en Cataluña, pues cuando estamos hablando de este problema de Cataluña y oímos decir que es que no hay diálogo con el gobierno del Estado, digo, oiga, no habrá diálogo, unos señores que han estado mandando allí durante 40 años, los nacionalistas, y que han estado condicionando la política de todos los gobiernos de España a través de los presupuestos, a través de leyes que se aprueban y que no se aprueban, durante los 40 años. Diálogo lo pedirán los de Almería, los de León de mi provincia, o los de Cuenca, o los de Cáceres, pero desde luego no los ciudadanos catalanes que han tenido un diálogo absolutamente prioritario y privilegiado con las instituciones del Estado, con el gobierno del Estado, que han colocado en el Tribunal Constitucional, es decir, en el meollo mismo de la justicia española, han colocado a sus piezas y sus piezas muy importantes. Por tanto, hay que ir a una reforma de la legislación electoral porque eso, además de favorecer que los votos de los ciudadanos españoles valgan, digamos, igual, hay que saber que la legislación electoral siempre, bueno, pues nunca va a reflejar exactamente las opiniones de los ciudadanos. Yo muchas veces he pensado hacer un libro que se llamara Derecho Electoral o las mil formas de adulterar la voluntad popular, ¿no? Porque los sistemas electorales al final adulteran la voluntad popular. Pero hay que procurar que esa adulteración de la voluntad popular sea la menor posible, que haga el menor daño posible. Y en ese sentido, la legislación electoral española es un fracaso. Yo propondría a las personas que me escuchan que tomaran el ejemplo de Alemania. En Alemania, el Tribunal Constitucional
el Tribunal Constitucional ha ido afinando, a través de sentencias, han cambiado muchas veces el sistema electoral, que es extraordinariamente complejo. Yo no voy a entrar aquí en él ahora, porque cada vez que lo explico tengo que estudiármelo detenidamente, pues se me olvida de una vez para otra. Pero lo que sí sé es que el Tribunal Constitucional ha ido afinando con sus sentencias y para garantizar, en la medida de lo posible, la igualdad de voto de los alemanes para constituir el Bundestag, el Parlamento, el Congreso de los Diputados alemán. De suerte que, como digo, las sentencias han ido tocando levemente el sistema electoral y con ese designio. Y lo ha hecho con mucha frecuencia, ¿no? Yo recomendaría que, si se aborda esta tarea de reforma de la legislación electoral, se tenga en cuenta, por los expertos que se dedican a estas cosas, se tenga en cuenta el ejemplo alemán. Y en segundo lugar, dentro de lo que sería una reforma de las comunidades autónomas, en el sentido de lo que estaba diciendo, hay una que es absolutamente prioritaria, que es la financiación autonómica. Para eso no hacen falta, hacen falta algunas reformas, probablemente algunas reformas constitucionales, por lo que voy a decir, pero tenemos los instrumentos adecuados, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, tenemos la Conferencia de Presidentes, etcétera, y esos son, digamos, foros adecuados para abordar este asunto. La prueba de que no existe la integración, la prueba de que no existe la integración a la que me refería al principio es lo que ocurre con las conferencias de presidentes y a veces también con los consejos de política fiscal y financiera, que algunos consejeros, algunos presidentes no acuden a estos sitios, a estos foros de encuentro de las autoridades autonómicas, con lo cual pues se quiebra por completo la idea de un Estado, de una nación conjunta que late por los mismos principios y con las mismas preocupaciones. No hace falta decir que porque mi opinión es clarísima, que si se abordara esta financiación autonómica habría un principio fundamental, que sería privilegios al desván. Privilegios y derechos históricos al desván. Esto evidentemente obliga a cambiar probablemente la Constitución, sé la complicación que todo eso tiene, pero es absolutamente importante que desaparezcan estos privilegios, como debería ser importante que desaparecieran los derechos históricos. Los derechos históricos, cuando se metieron en la disposición adicional primera de la Constitución, se metieron ahí, en fin, ahí están. Yo apelo a lo que ocurrió, son un poco la traducción al español de lo que ocurrió en Alemania a finales del siglo XIX, cuando se hizo la Constitución de Bismarck. Bismarck, para tratar de atraer a los estados del sur a su idea constitucional y a la Constitución del Reich, etcétera, pues reconoció una serie de privilegios históricos sobre todo a Baviera y a Württemberg, que en fin, era un reino de muchos años y muy consolidado, etcétera. Y les concedió una serie de privilegios en materia postal, en materia de ferrocarriles, en fin, una serie de materia de función pública, etcétera. Y debo decir que cuando llegó el año 1919 y hubo que hacer la Constitución de Weimar, pues no hubo ninguna duda entre las fuerzas progresistas que estaban allí haciendo la Constitución de Weimar, dirigidas por un jurista alemán que se llamaba Hugo Preuss, de acabar por esos privilegios históricos. Me estoy refiriendo a los liberales y a los socialdemócratas, a los socialistas alemanes, que no tuvieron la menor duda de suprimir esos privilegios históricos. ¿Por qué? Porque una Constitución difícilmente puede aceptar, atraer a su seno la existencia de un material que la propia Constitución no puede luego manipular ni manejar al admitir un legado histórico que es absolutamente inamovible y que se perpetúa. Esto dentro de un proceso constituyente, esto es absolutamente inadmisible. Y así lo entendieron las fuerzas políticas progresistas que hicieron, como digo, los liberales y socialistas en Alemania, y eso desapareció. Allí se llamaban derechos reservados, así fue como los llamó Bismarck en aquella ocasión. Pues bien, privilegios al desván, eso sería una idea básica para conformar un Estado de las autonomías sano.
Bien. Avanzo en mi discurso. De los asuntos que se están permanentemente citando en el Congreso, aquí, en los medios de comunicación, en los foros de opinión, etcétera, hay dos sobre los que querría decir unas palabras, aun cuando, insisto, es difícil abordarlos por lo que acabo de decir acerca de la imposibilidad real de reformar la Constitución española. Me refiero a dos. Uno de ellos es el sistema de competencias. Estamos todo el día hablando de los artículos 148 y artículos 148 y 149 y las competencias exclusivas y las competencias para acá y las competencias para allá. Yo creo, y lo digo con absoluta rotundidad, que para hacer la distribución de competencias hay un mecanismo muy sencillo, que es coger los artículos 70 y siguientes de la Ley Fundamental de Bonn y traducirlos al español. Están traducidos ya, y tratar de incorporarlos a la legislación constitucional española. Porque está muy clarito, los alemanes han tenido unas grandes complicaciones también con el sistema de competencias y con la distribución de competencias desde el año 1949, cuando se aprueba la ley fundamental, hasta este momento. Han tenido muchas dificultades que han ido tratando de sortear. Por ejemplo, las leyes marco, las leyes de bases, que nosotros hemos asimilado aquí, confundiéndonos y confundiendo al Tribunal Constitucional, confundiendo a los juristas que entran en este asunto, confundiendo los pleitos, confundiendo a los administradores, etcétera. Los alemanes han roto con todo eso y establecen una lista de competencias que son exclusivas del Estado, donde ahí es la Federación, el Estado, diríamos nosotros, la Federación la que actúa. Y luego hay unas competencias compartidas entre el Estado y las comunidades autónomas, que allí se llaman los Länder. Pues bien, las competencias compartidas significan que los Länder pueden entrar en ellas a través de su propia legislación. Ojo, excepto que la Federación, es decir, el Estado, decida entrar a regular esas competencias porque está en juego la unidad económica del Estado o los derechos básicos de los ciudadanos alemanes. Cuando se producen esas dos circunstancias, que están en el artículo 72 de la Ley Fundamental, entonces la competencia compartida y la legislación de los Länder cede ante la legislación de la Federación. Esto es importantísimo saberlo. Y así es como está montado el asunto. Y esto tiene muy poco de misterio. Tiene muy poco de misterio. Es verdad que en ese mismo artículo hay otro precepto que admite algunas legislaciones, digamos, discordantes, así se llaman, respecto del Estado. Pero eso están contraídas a una serie de materias muy específicas, señaladas allí en 2 o 3 apartados, que, por cierto, tienen muy poco interés, porque casi todas ellas son materias absolutamente penetradas por el derecho europeo, donde ni la Federación Alemana ni los Estados federados tienen nada que decir, porque prácticamente todo viene resuelto por las directivas y por los reglamentos europeos. De manera que en eso consiste todo el misterio de las competencias. Pero claro, para eso hay que partir de la creencia en la unidad de un Estado. Y usted tiene las competencias que le tiene atribuida la Constitución. No hay ningún problema. Ahora bien, cuando usted, a través de la legislación que dicta, usted está poniendo en riesgo la unidad económica de Alemania o está poniendo en riesgo los derechos básicos de los alemanes, entonces se ha acabado la broma de que cada land, en este caso, tenga su propia legislación. Lo que dice exactamente la Constitución es asegurar las condiciones de vida equivalentes, esa es la expresión de la Constitución, las condiciones de vida equivalentes en el territorio federal o el mantenimiento de la unidad jurídica y económica. El otro ejemplo, o la otra materia, digamos, que también está permanentemente en el debate político, en las intervenciones aquí en el Congreso, etcétera, es el de la reforma del Senado. Yo quiero decir sobre esto algunas cosas que me parece que no siempre se dice. La reforma del Senado, que estamos de acuerdo en que el Senado español pues no
digamos que no responde a las necesidades de un Estado descentralizado, eso no hay ninguna duda, y por tanto debería cambiarse, y se puede cambiar además a través de una reforma simple de la Constitución. He dicho que todo esto es la complicación que tiene por las razones que hemos puesto y que ustedes son perfectamente conscientes. Pero quiero subrayar que habitualmente se hace una invocación al Bundesrat alemán como modelo a seguir para una alteración del Senado español. Creo que esto es una equivocación completa. Si hay una organización burocrática y seca, absolutamente seca, en el panorama institucional alemán, ese es el Bundesrat alemán. No tienen ustedes, aquí deberían ustedes, no sé si habrán hecho alguna vez aquí en el Congreso, constituir una comisión para que fueran al Bundesrat alemán un día y ver cómo funciona aquello, ¿no? Yo en alguna ocasión he estado. El Bundesrat alemán, primero, hay que aclarar a la ciudadanía que ningún alemán elige a los miembros del Bundesrat alemán. Eso no hay elecciones como aquí existen para el Senado. El Bundesrat está compuesto por una serie de señores que son como unos ministros de los Länder, porque es el gobierno y no el Parlamento. Esto en Austria funciona de otra manera, porque es el Parlamento ahí el que lo hace, pero en la Alemania federal es el gobierno de los Länder los que nombran a los miembros del Bundesrat, de manera que son, en definitiva, altos funcionarios de los gobiernos de los Länder, nada más. ¿Qué representación tienen allí? La tienen en función de la población, y va de tres personas, no son diputados, son representantes allí, a 6, en función del Land más pequeño, como puede ser Hamburgo o Bremen, tiene 3, y el más grande, que es el caso de Baviera o de Baden-Württemberg, pues tiene 6. Pero ojo, esos 3 o esos 6, todos tienen que votar lo mismo. No pueden votar de manera discrepante. Cuando han votado de forma discrepante, como ocurrió el año 2001 con una reforma de la inmigración en un land, en Mecklenburg ante Pomerania, el Tribunal Constitucional se la cargó en 5 minutos. Digo en 5 minutos porque fue en un mes. En un mes se cargó la votación que se había producido discordante de quienes habían intervenido, que eran 5 representantes, porque procedían de un gobierno de coalición que no tenían los mismos criterios sobre un problema grave como era la inmigración. Pero hay que votar todos en bloque. Todo eso hace que el Bundesrat sea una organización, como he dicho, muy burocratizada, muy seca. Allí no hay debates, ni hay nada. Es un sitio bastante, muy extraordinariamente aburrido. Y no hay ninguna vida para dar savia al funcionamiento de un Estado federal, ¿no? Por eso hay muchísimos autores, otros no, evidentemente, que propugnan sin más la desaparición de esta organización. El otro día me escribía un catedrático alemán, al que ya está jubilado y que es una gran autoridad, y le escribí yo para decirle: ¿qué opina usted de todo esto? Tengo que intervenir en una cosa del Congreso y no sé qué, tal y cual, y me gustaría oír su opinión. Estoy hablando de una persona, no voy a decir su nombre, pero es una persona que ya está jubilada, tiene 80 años y es el autor de libros muy, muy importantes de derecho público alemán, muy, muy importante. Y tengo la satisfacción y el honor de contar con su amistad y de poderme dirigir a él. Y le escribí diciéndole: oiga, cuénteme usted del Bundesrat y tal. Y me escribió contándome todo eso y me terminaba diciendo: si desapareciera, me decía, no es la opinión unánime, por supuesto, pero en mi opinión es que si desapareciera el Bundesrat no pasaba absolutamente nada. ¿Cuál es mi propuesta? Que me atrevo a lanzar aquí para ir terminando. Mi propuesta es que esto se debiera de sustituir por una conferencia de presidentes de los gobiernos de las comunidades autónomas. Y nada más. Y los presidentes de las comunidades autónomas constituirían el pleno de este Senado, que le podemos llamar Senado, le podemos llamar como sea, o simplemente Conferencia de Presidentes. Y las comisiones estarían integradas por los consejeros especiales, responsables de las materias correspondientes, los transportes, la hacienda, la cultura, el medio ambiente, la agricultura, lo que sea. Es decir, que, para resumir, diría que la inspiración me parece que debe estar más en los consejos de ministros de la Unión Europea que no en el Bundesrat alemán, que luego no me parece que sea un ejemplo a seguir.
Los consejos de ministros de la Unión Europea funcionan después de muchas modificaciones y tal. La última es la del Tratado de Lisboa, que es la que está ahora ya desde este año, desde el año 2017, ya está en vigor. Y bueno, saben ustedes perfectamente cómo funciona. No hay un Consejo de Ministros, son consejos de ministros sectoriales que están presididos por el gobierno de turno de la Unión Europea. Ahora, en este momento, es el gobierno búlgaro el responsable de estas reuniones. Y es muy importante porque las votaciones allí dentro tienen lugar en función, primero, de los asuntos. Algunos exigen la unanimidad, y esto se podría trasladar aquí exactamente igual, la unanimidad. Otros exigen una mayoría simple y otros exigen una mayoría cualificada. Todo eso está en función de la importancia de los respectivos asuntos, y los votos que tienen atribuidos los ministros está en función de la población que representan, lógicamente. Con la singularidad, además, de que existen minorías de bloqueo. Minorías de bloqueo, es decir, cuando un asunto consigue el acuerdo de los minoritarios y pueden alcanzar el bloqueo de una determinada materia. Con lo cual se garantizan los derechos de los Estados más grandes, pero también se garantizan los derechos de los más pequeños, que pueden verse atropellados, digamos, por la acción de los más grandes a través de estas minorías de bloqueo. Yo me permitiría, ustedes saben cómo funcionan estos consejos de ministros, pero me permitiría que reflexionaran sobre ello, porque me parece que es un sistema muy adecuado para funcionar. Aquí, en este caso de España, tendríamos, las presidentes tendrían un voto en función de la población que tienen detrás. Evidentemente no sería el mismo el voto del castellano manchego, el castellano leonés, que el voto del representante de Ceuta o Melilla, de Extremadura, etcétera, en función de la población. Y luego reservar una serie de asuntos, exigir la unanimidad, esto me parece fundamental, y en otros, pues mayorías simples o mayorías cualificadas. Fíjense que en estos casos, y en este tipo de conferencia de presidentes que estoy proponiendo aquí, ahí se podrían llevar todos esos grandes asuntos que tanto enfrentan a las formaciones políticas en España, el agua, la energía, todo esto que hemos visto, que he señalado antes, relacionado con el almacén nuclear, etcétera. Todo eso, ese es un foro para debatirlo, y para llegar a acuerdos. Unos acuerdos que tendrían que aceptar todos. Y ya no habría la posibilidad de que Murcia apareciera con sus propios intereses, Castilla y La Mancha con el suyo a la hora de utilizar el Tajo, Aragón con respecto a Cataluña en relación con el Ebro, etcétera. Yo creo que ese sería un foro muy importante para analizar precisamente, para analizar estos grandes debates que son los grandes proyectos territoriales, los grandes proyectos que, digamos, vertebran a España. Estamos hablando del agua, de la energía, etcétera. Son proyectos, los transportes, el AVE, el no sé qué, los grandes puertos, etcétera. Son proyectos, digamos, que vertebran al Estado y vertebran a España, y que por tanto necesitan el acuerdo de todos. Hay que buscar un foro donde las decisiones que se adopten sean unas decisiones que nadie pueda contestar, y me parece que en ese sentido este ejemplo es muy bueno. Por tanto, y termino ya con ello, me parece que hay que hacer comisiones, como es esta, ¿no? Que tiene sus ventajas, aunque creo que las conclusiones probablemente pues no en su momento. Yo espero que sirvan para poder reflexionar sobre todo esto. Pero en fin, esto lo dirá el tiempo y cuando la comisión esta haya agotado todas sus jornadas. Pero sí me parece muy importante que existan otras comisiones. No pasa nada porque se multipliquen las comisiones para abordar problemas específicos, como he dicho, del funcionamiento de los estados de las autonomías, y para aportar en esas comisiones la voz de quienes realmente han estado a pie de obra, conociendo cómo ha funcionado en España, como he dicho, los montes, cómo ha funcionado la Administración de Justicia, cómo ha funcionado la educación, cómo ha funcionado los servicios sociales y la dependencia, la sanidad, etcétera, ¿no? Yo creo que por este camino se podría avanzar, y lamento haberles puesto este rollo tan largo, y ahora ustedes, pues me parece que el presidente dirá lo que procede. Muchas gracias, profesor Sosa. Pues
En este momento se abre turno para que los representantes de los grupos parlamentarios puedan formularle comentarios y, sobre todo, preguntas. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor López. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias, profesor Sosa Wagner, por su comparecencia, por sus reflexiones y por aportarnos su interesante punto de vista, que lo que viene es a ir completando y complementando. Luego lo haremos con otros expertos de otras características que no solo desde el mundo académico, desde el mundo político, sino que esta comisión será muy completa y completará su visión para lograr su objetivo, porque el objetivo de esta comisión, en primer lugar, es hacer una evaluación, como usted mismo decía, de lo que ha sido nuestro y de lo que es nuestro modelo territorial, pero también el proponer respuestas, propuestas que sirvan para corregir los déficits, los defectos, los desajustes, incluso para ver si algunos de los materiales han tenido un cierto agotamiento que necesita ser superado y, por lo tanto, nuestra obligación es también proponer. Y por eso empiezo por ahí. Usted decía aquí hoy que la reforma de la Constitución es deseable, pero no la ve posible. Y ahonda así en algo que ya escribió hace tiempo, ¿no?, cuando decía concretamente y escribió del agotamiento que visiblemente sufre el sistema político inaugurado en el 78 y que esto estaba reclamando una intervención prudente, pero valiente, en cierta manera como la que se practica en los quirófanos. Es decir, sigue pensando lo mismo, que es necesaria la reforma, pero que no es posible. Y en esto ha coincidido con otros comparecientes. El clima, usted concreta eso del clima diciendo, es que no hay un suelo común, unas convicciones comunes. Y es verdad. No partimos, seguramente, de unas convicciones comunes al 100% de los españoles. Pero no podemos llegar a hacerlo, a conseguirlo. No podemos empezar a trabajar para conseguirlo. Si es necesario y no posible, la política no es también el ejercicio de hacer posible lo necesario. Porque usted utiliza en ese artículo al que me refería un concepto que a mí me parece importante, pero que desgraciadamente está muchas veces ausente de la acción política, que es la valentía, no la temeridad, sino el ser valientes para afrontar en determinados momentos de conflictos políticos grandes las reformas necesarias para enfrentarse a los problemas que sabemos claramente que existen. Por eso la pregunta es, ¿cree que es mejor aparcarlos? Y es una posición legítima, que, como digo, han manifestado también otros comparecientes. ¿No cree que haberlos aparcado durante demasiado tiempo, sabiendo que eran evidentes estos problemas, también no es algo que ha contribuido a traernos hasta aquí, hasta el problema que hoy tenemos encima de la mesa? ¿No cree que es mejor poner voluntad política por parte de todos para buscar esos acuerdos que nos permitan satisfacer los problemas que tenemos? Ya claro, porque esto también se ha dicho en otras ocasiones, no para satisfacer independentistas irredentos, sino para buscar ese acuerdo que demuestre a la sociedad española y a la catalana, y a la vasca, y a la andaluza, y a la madrileña, mira, aquí hay un proyecto que hemos mejorado, que se llama España, en el que todos tenemos cabida. Seguramente no vamos a estar todos a gusto al 100%, pero es un proyecto que no expulsa a nadie, que permite el progreso colectivo, la solidaridad, la implantación de derechos, de libertades, de obligaciones, porque lo contrario sería reconocer la impotencia de la política. Y yo me resigno a reconocer esa impotencia porque creo precisamente que es la ausencia de la política lo que nos ha traído hasta aquí, seguramente. Segunda cuestión. Me alegro que haya dicho también al inicio de su intervención eso de que tenemos que superar ese debate entre recentralizadores, ¿no? Porque es verdad, el autogobierno, por lo menos para los socialistas, no es cuestión de cantidad, sino de calidad. Es decir, la cuestión no es más autogobierno, porque sí, sino mejor autogobierno. Y esto es muy importante, tiene una extraordinaria importancia porque hemos construido un país, hemos construido una España en el que a día de hoy autogobierno es prácticamente sinónimo de estado de bienestar, porque son las comunidades las que tienen en sus manos el sistema de educación, el de sanidad, el de políticas sociales, el de políticas activas de empleo, y por lo tanto es fundamental que ese autogobierno sea el mejor para sostener ese estado de bienestar. Segunda cuestión, porque el autogobierno es cercanía, es proximidad a los problemas, y eso tiene también una enorme importancia a la hora de buscar las soluciones. Y autogobierno, y de esto se habla menos, pero para mí tiene una enorme importancia, también es gestión de la diversidad.
porque hablamos mucho de las diferencias que existen entre Cataluña, Madrid, Cataluña, Andalucía, no sé, pero la sociedad catalana es intrínsecamente quizás más diversa que las propias diferencias que se puedan encontrar entre Cataluña y otra comunidad. Y, por lo tanto, el autogobierno tiene que permitir gestionar esa diversidad. Y, por lo tanto, ¿no cree que debiéramos hacer reformas que mejoren ese modelo de autogobierno? Por lo menos en 3 cuestiones fundamentales. Algunas han apuntado usted aquí. Una financiación suficiente, que efectivamente elimine privilegios. A mí los derechos históricos no los respeto por históricos, sino porque han definido una singularidad que nos ha permitido una convivencia razonable, cosa que su eliminación convertiría en un conflicto político de primer grado. Ahora bien, singularidad para un socialista nunca puede ser sinónimo de privilegio, y por eso la financiación para nosotros tiene que tener 3 asientos: suficiencia financiera para sostener ese estado del bienestar, igualdad de los ciudadanos y ciudadanas y solidaridad entre los territorios. Por lo tanto, hacer reformas en el sistema de financiación, en la claridad competencial, como usted decía, incluso al hilo de cómo lo han hecho en Alemania. Oye, estas son las competencias del Estado, estas pueden ser las compartidas, y a partir de ahí lealtad constitucional, lealtad federal, no solo en sentido punitivo, como el 155, sino en el desarrollo de las partes positivas de esa lealtad en cuanto a solidaridad y defensa de la unidad. Y acabo con una cuestión concreta que también ha planteado usted, que es la reforma del Senado, y es verdad que usted toda la cuestión alemana parece que le gusta porque la ha traído muchas veces a colación, y es verdad que el Bundestag tiene problemas. Y tiene problemas como cualquier modelo en el que hay que combinar los intereses territoriales con los planteamientos ideológicos, porque ambos van a convivir, por mucho que alguien se empeñe en que desaparezcan. Pero ¿no cree que mayores problemas ha generado la no existencia en un país tan descentralizado como el nuestro de un espacio en el que las partes puedan proponer, debatir, acordar políticas compartidas? ¿No cree que la ausencia de ese órgano común, de esa Cámara Territorial, ha producido 2 efectos más preocupantes todavía? Uno es el caminar en demasiadas ocasiones dándonos la espalda, sin acordar, sin colaborar, sin la necesaria colaboración y coordinación. Y 2, negociaciones bilaterales que también en algunas ocasiones han diluido en sus propios fundamentos la propia unidad. Es decir, ¿no crees que es mejor que, aunque tenga problemas, tenemos que tener esa Cámara Territorial que permita la colaboración y el acuerdo para que no tenerla y que cada uno vaya por su lado? Y acabo, presidente. Volver al inicio. Creo que las dificultades que hay para llegar a un acuerdo y un consenso no deben impedir empezar a trabajarlo. Para nosotros no debiera ser la condición inicial, sino el final, el llegar a ese acuerdo, porque si no sería reconocer que la política no sirve. Gracias, señor López. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra el señor Prendes. Muy bien, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, profesor Sosa. Como siempre, intervención sugerente y que seguramente necesita ser madurada y reflexionada una vez que salgamos de esta comisión, ¿no? Bueno, estoy de acuerdo con usted en que previo a cualquier acuerdo posible, que desde luego nuestro partido es un partido que ha hecho gala, creo que nadie nos lo puede discutir, de una capacidad de negociación y de alcanzar acuerdos. Pero, fíjese, hay algo que yo he encontrado como un hilo común en las 3 intervenciones de hoy, al menos en la primera, del profesor Álvaro Junco y en usted, es que necesitamos tener un diagnóstico común, compartido, porque difícilmente podremos alcanzar un acuerdo o una orientación, en su caso, si no llegamos a un diagnóstico común de cuál es la situación en la que se encuentra nuestro país en este momento, ¿no? Es decir, antes de abordar reformas tenemos que saber qué es lo que nos pasa, por qué nos pasa y qué es lo que tenemos que hacer para que no nos pase, ¿no? En ese sentido, usted ha hecho referencia a algo que me parece la base de toda la cuestión, y vuelvo a decir que ha sido repetido a lo largo de esta mañana, lo decía también el profesor Álvaro Junco al principio en su intervención, con otras palabras. Usted decía la existencia, la falta, digamos, de convicciones comunes, una existencia de un cuerpo común de convicciones comunes y compartidas por la inmensa mayoría de los españoles, no la totalidad, pero sí al menos la inmensa mayoría. Decía el profesor Álvaro Junco que un gran
El gran problema es la falta de valores políticos compartidos, ¿no? Yo en ese sentido hacía referencia a lo que creo, bueno, no solo los valores políticos compartidos ahora, sino dentro de un proceso histórico donde ha sido la tónica dominante en toda nuestra historia, ¿no? Prácticamente desde la instauración o el advenimiento de la nación como nación política moderna, España, de 1812 hasta ahora. Yo hacía referencia a la existencia de unos valores políticos ahora mismo fijados en el título preliminar de nuestra Constitución, la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político, ¿no? Que al menos esos deberían de ser compartidos por todos. Usted ha hecho referencia a la necesidad de construir esas convicciones comunes, la falta de la adherencia a los símbolos compartidos. También es un análisis que también compartía el profesor Álvarez Junco. Tenemos un himno que no tiene letra y eso define muchas cosas, ¿no? Y usted hacía referencia a dos cuestiones, ¿no? A dos reformas. Por una parte, la del régimen electoral. Nosotros compartimos absolutamente la necesidad de un régimen electoral que de verdad dote de contenido ese principio de igualdad en el derecho del voto, que es que el voto de todos los ciudadanos españoles valga lo mismo. Ahora mismo hay muchos ciudadanos españoles que se sienten maltratados y su opinión no tiene el mismo peso político que la de otros ciudadanos que habitan en otros territorios, que han tenido un mayor peso. Yo no digo que se diluya el peso de nadie, sino que al menos todos tengan la sensación de que su opinión, su política, tiene el mismo peso a la hora de formar, digamos, la opinión del conjunto de la nación. Y eso no sucede y no va a suceder si no abordamos de una vez esa reforma electoral que comparto con usted, que es absolutamente necesaria. Y luego, en cuanto a los elementos de integración a los que usted ha hecho referencia, lo cierto es que en la Constitución hay algunos elementos de integración, pero que no han sido utilizados durante todo hasta el periodo de 40 años de periodo constitucional. Y quiero hacer referencia, por ejemplo, en el artículo 149.3 ya se hace referencia a la prevalencia del derecho estatal frente, al menos en las competencias que son exclusivas del Estado, y la de supletoriedad en aquellos casos en que las competencias no hayan sido asumidas por las comunidades autónomas. Sin embargo, estos principios no se han aplicado prácticamente nunca, o muy poco, ¿no? Y luego también, usted ha hecho referencia a una cuestión, evidentemente, si hablamos de construcción de convicciones comunes, de adherencia a unos símbolos comunes, la educación es básica, la educación es esencial. Y me gustaría que usted hiciese alguna reflexión respecto a esto. También porque hay un instrumento que permite esa construcción de esos valores compartidos comunes, de esas convicciones comunes, como es la alta inspección educativa recogida en nuestra Constitución y que ha sido muy poco, escasamente, prácticamente nada desarrollada y prácticamente nunca utilizada. Y yo creo que ahí está parte de nuestra falta de integración. Viene por ahí, ¿no? De un sistema educativo que no propicia eso, sino lo contrario. También quiero decir que algunos de los intervinientes, especialmente el profesor también Pérez Llorca, que fue uno de los padres de la Constitución, hablaba de que estamos en una situación ahora mismo en una encrucijada o en un cruce de caminos, digamos, ¿no? Se puede optar en este momento por continuar avanzando en el proceso de desintegración o avanzar hacia la integración. Lo refiero porque usted ha hecho referencia a esa palabra recogiéndola de la dogmática alemana, ¿no? La integración como un elemento básico de todos los estados federales, ¿no? Junto con el de la lealtad federal. Pero me gustaría que hiciese referencia a esos elementos que ya estaban en la Constitución, en el 78, y sin embargo no han sido utilizados. Y finalmente, por hacer referencia a la parte final del profesor Joan Romero, él hablaba de dos, y dado que usted, como refirió al principio de su intervención, forma parte del grupo de expertos dirigido por el profesor García de Enterría, que elaboró el informe con el que se elaboró la LOAPA, luego desactivada en buena medida por la sentencia del Tribunal Constitucional del año 83. El anterior interveniente, el profesor Romero, decía que había habido dos momentos, uno bueno y uno malo, en toda esta trayectoria de construcción del Estado autonómico. El bueno había sido la sentencia del año 83 de la LOAPA, que se había hecho desde una vocación autonomista que él reclamaba, que era absolutamente necesaria e imprescindible ahora, y el momento malo, digamos, había sido la sentencia del año 2010 del Estatut, que de alguna manera había abierto pues la caja de los truenos que nos ha conducido a esta situación. Me gustaría que usted hiciese una valoración, dado que usted formó parte del grupo de expertos que elaboró aquella ley, aquella LOAPA, ¿no? Nada más, esta era mi intervención. Muchas gracias, como digo, como siempre, por su sugerente aportación a esta comisión. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Prendes. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Olano. Sí, gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Señor Sosa, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, le doy también la bienvenida y le traslado nuestro agradecimiento por sus aportaciones en el día de hoy, que sin duda serán de utilidad a la hora de elaborar ese informe que estamos obligados en esta comisión sobre la evaluación del modelo autonómico, que es el objeto de esta comisión. Destacaba el señor Herrero de Miñón en la comparecencia que inauguró esta comisión el protagonismo que han tenido, que tuvieron en los años 70 y principios de los 80 los administrativistas, ¿no?, en el desarrollo del modelo y del desarrollo de ese modelo territorial. Y si me permite el chascarrillo, pues pareciera en la primera parte de su intervención que usted también buscaba que no perdieran ese protagonismo, ¿no?, al reclamar la presencia de muchos funcionarios. En cualquier caso, sí me gustaría tranquilizarle diciéndole que son más de 200 las comparecencias pedidas en esta comisión y en ellas incluyen expertos de todo tipo, ¿no? Señor Sosa, mi grupo valora estos 40 años de Constitución y de Estado de las Autonomías positivamente, en línea con lo manifestado por la inmensa mayoría de los comparecientes en esta comisión hasta la fecha. Y ello es así porque consideramos que desde el año 1978 hasta hoy en día el progreso económico y social de nuestra sociedad pues encuentra difícil comparación con cualquier otro país desarrollado, ¿no? Y creo que ello es para estar orgullosos en primer lugar de la sociedad española, por supuesto, pero también de la clase política, ¿no? Porque en este momento que están tan denostada a hablar bien de los políticos, yo creo que debemos de poner en valor la labor realizada por los políticos desde aquel año 78 hasta hoy en día, ¿no? Especialmente, y permítame que en este sentido haga un poco de corporativismo, pues los políticos del Partido Popular y del Partido Socialista, porque son los que han gobernado España y la mayoría de las comunidades autónomas y ciudades autónomas desde 1978. Este desarrollo de España, en contra de lo que afirman algunos, ha tenido un fuerte carácter solidario y redistributivo. Una de las primeras comparecencias que tuvimos aquí fue la del presidente del INE, y en una de sus presentaciones nos enseñó una gráfica en la que comparaba la evolución del PIB de cada comunidad autónoma con la renta disponible de los hogares en esa misma comunidad autónoma, y se percibe nítidamente ese efecto redistributivo e inclusivo de nuestro modelo económico y territorial. Y creo que eso también, porque se dice pocas veces, creo que debemos de ponerlo en valor. Y insisto que no quiero que esto se entienda en mis palabras como autocomplacencia, ¿no? Pues somos conscientes de que todo modelo es mejorable y nuestro modelo territorial, o mejor dicho, quizá nuestro funcionamiento, pues también lo es, ¿no? Y la mejor prueba de ello es el espíritu constructivo de mi grupo parlamentario y la actitud proactiva en esta comisión. Una comisión que trata de valorar y evaluar nuestro modelo territorial, localizando y focalizando aquellos problemas que hayan podido surgir o que se hayan advertido a lo largo de este tiempo. No es una comisión para reformar la Constitución, sino una comisión para ver qué ha funcionado mejor, qué ha funcionado peor y qué ha funcionado medianamente bien, pero es conveniente mejorarlo, o se pueden establecer, han aparecido nuevos sistemas de colaboración o de cooperación que podrían mejorar el sistema, ¿no? Y en este sentido me gustaría saber si considera imprescindible la modificación del título 8º de la Constitución española, o si cree que es posible modificarlo a través de otros instrumentos sin modificar expresamente la Carta Magna, ¿no? Me refiero a qué posibilidades tenemos de reformar o de potenciar esos mecanismos de cooperación y coordinación entre las diferentes administraciones públicas, no solo el Estado con las comunidades autónomas, sino también incluyendo a las entidades locales. Mi grupo comparte la idea que ha manifestado usted hoy de que la reforma constitucional es posible únicamente cuando existe un alto grado de consenso. Usted lo llamaba, utilizando palabras de la doctrina alemana, un alto grado de integración, ¿no? Tanto en la sociedad como en los partidos políticos, lógicamente. Circunstancias que hoy en día no se da, así como también compartimos que en ningún caso la reforma constitucional ha de hacerse con el objeto de que determinados grupos o determinados territorios o algunos grupos dentro de esos territorios se sientan cómodos, ¿no? Que es algo que se ha utilizado. Esto lo hemos manifestado en multitud de ocasiones. Y en este sentido me gustaría preguntarle si cree usted que caben pactos políticos que permitan resolver los problemas territoriales que se han puesto de manifiesto en los últimos tiempos, o por hablar más claro, lo que algunos denominan el problema catalán, que a mi juicio es simplemente pues un problema de lealtad institucional y un problema
político sin duda, pero también un problema de legalidad. Señor Sosa, usted ha manifestado en varias ocasiones que antes de la reforma constitucional, hoy también lo ha expresado así, habría que reformar la ley electoral y la ley de financiación autonómica. De la ley electoral ya le han preguntado mis compañeros, por lo tanto no me detendré. Pero respecto de la ley de financiación autonómica, me gustaría pedirle que precisara un poco más en qué sentido modificaría la financiación autonómica, más allá de eliminar lo que usted ha llamado los derechos históricos, ¿no?, de eliminarlos completamente. Yo me gustaría que si podía andar en qué principios consideran que podían tenerse en cuenta y singularmente qué opinión tiene sobre el principio de ordinalidad, ¿no? Personalmente opino que no se financian los territorios, como en algunas ocasiones hemos escuchado, sino que lo que se financia es la prestación de servicios, unos servicios esenciales en condiciones de igualdad. Y en este sentido considero que habría que tenerse en cuenta, y usted me dirá si comparte esta apreciación, no únicamente el número de habitantes, como pues se escucha habitualmente, sino el costo efectivo de esa prestación. Pues, a mi modo de ver, es injusto o desconocedor de lo que es el sistema. Por ejemplo, que la financiación sanitaria se base únicamente en el número de personas o en la ratio de financiación por habitante, porque hay factores como el envejecimiento o la dispersión de población que se sabe que influyen enormemente. De hecho, en el gasto sanitario, el 80% del gasto sanitario de una persona se produce a partir de que esta persona cumple los 70 años. Por lo tanto, no parece que sea muy justo fijarse únicamente en el número de habitantes. Y nada más, le agradezco por adelantado sus aportaciones y al presidente su generosidad con el tiempo. Gracias, señor Olano. Para contestar a los grupos, el profesor Sosa tiene la palabra. Pues muy bien, muchas gracias a los tres representantes de los grupos políticos, ya lo digo, por sus observaciones y por el afecto que me han demostrado a la hora de intervenir, ¿no? Vamos a empezar con el representante del Grupo Socialista, con el señor López, que ha hecho hincapié en algo que es muy lógico que desde la perspectiva política se haga. Es verdad que no existen esas convicciones comunes, ese sustrato común, ese suelo común entre los españoles. Pero un político, y hace muy bien, dice, bueno, ¿y por qué no tratamos de conseguirlo, ¿no? Este sería nuestro esfuerzo y para eso nos pagan, ¿no? Para eso estamos aquí, estamos en el Congreso de los Diputados, que representan en principio a todos los... Y eso hay que hacerlo con valentía, ha dicho él, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo, claro, esto sería magnífico, que se pudiera conseguir. Ahora, yo lo veo difícil. Yo lo veo difícil y eso es lo que he intentado expresar aquí. Y bueno, en el momento en que estamos hablando precisamente, señor López, pues más todavía. Acabamos de salir de un auténtico golpe de Estado que se ha dado por las autoridades catalanas, pues haciendo trizas el orden constitucional español. Lo hemos visto todos en la televisión. En fin, todos estos señores tienen la presunción de inocencia a su favor, que está garantizada precisamente por la Constitución, que ellos hacen trizas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que mucha presunción de inocencia no puede haber. Toda vez que hemos estado viendo por la televisión, como los días 6 y 7 de septiembre, pues han estado, como digo, pues destrozando con verdadera vehemencia la Constitución española, ¿no? Es verdad que hay que aparcar estos asuntos. No, pues se debe avanzar, pero sabiendo lo que tenemos, sabiendo lo que tenemos. Precisamente usted viene de una comunidad autónoma donde ese esfuerzo se ha hecho. Ese esfuerzo se ha hecho durante años. La comunidad autónoma del País Vasco ha sido el quebradero de cabeza de España, ¿no? Bueno, ha venido una generación nueva de políticos, a los que usted pertenece precisamente, en el socialismo, pero también en los partidos nacionalistas, bueno, pues que están en otra cosa, ¿no? Están en otra cosa. En ese sentido, yo que he vivido alguna temporada en Bélgica, pues ha ocurrido un poco como ha ocurrido con la NBA en Bélgica, donde cuando yo llegué allí, el año 2009, la NBA era un grupo político claramente separatista, y cuando me marché de allí, 5 años después, pues la NBA había dejado de ser un grupo separatista y se había integrado en los mecanismos tal. Bien es verdad que previa destrucción del Estado belga, claro, naturalmente. Había destruido el Estado belga y después ya se habían integrado en él. Previamente habían tenido la cautela de destruirlo, ¿no? O sea que, pero en fin, lo cierto es que se han integrado en eso y ahora hay otros grupos separatistas, que son los que están apoyando, por cierto, al prófugo golpista que tenemos nosotros aquí, y
y están en ello, pero estos partidos políticos. Pero claro, el problema de esto es que en Cataluña, donde se han trasladado los problemas gravísimos que existieron en el País Vasco, pues estamos en lo que estamos. Ya veremos a ver cómo salimos de esta en estos días, que parece que vamos a conocer el desenlace. Yo espero que el desenlace no sea, y digo así entre paréntesis, y ustedes me perdonarán porque no entra dentro de esta comisión, el desenlace no sea simplemente el liberarnos de las personas que están afectadas por procesos judiciales y sustituirlas por personas que no están en procesos judiciales, sino el desenlace sea realmente que la comunidad autónoma, que es una comunidad autónoma, simplemente una comunidad autónoma, nada más y nada menos, se integre en el proyecto político español en su conjunto y no sigamos con la broma esta y con la broma autorizada por los gobiernos de España que miran para otro lado, ¿eh? Porque si volver a la normalidad es volver a lo que ha habido antes, pues arreglados estamos. Y, por tanto, no va a haber posibilidad. Y como aquí estamos hablando del Estado de las Autonomías, pues no va a haber posibilidad de solucionar nada. Yo estoy de acuerdo con usted en que los partidos tienen que hacer sus proyectos. Los partidos políticos tienen que hacer sus proyectos. Y lo he dicho muchas veces, por oral y por escrito. Lo único que digo es que los partidos políticos tienen que hacer sus proyectos poniendo blanco sobre negro lo que quieren. Blanco sobre negro. Y siempre lo he explicado de una forma que me parece que se entiende muy bien. Usted coja la Constitución española de 1978 y póngala en dos columnas. La columna aquí, la de la izquierda, es el texto de 1978. Y la columna de la derecha es cómo quiere usted que se redacten los preceptos. Desde el artículo 1 hasta la disposición derogatoria, contradictoria y modificatoria. Todas, absolutamente todas. Me pone usted, y si quiere me pone usted en negrita aquello que quiere modificar. Esto yo no lo he visto en los partidos políticos, ¿eh? Yo no lo he visto. Yo he visto que los partidos políticos hablan de la reforma de la Constitución, pero poner blanco sobre negro, artículo 1, artículo 2, artículo 3, amigo mío, eso es mucho más complicado. Y lo digo dirigiéndome a los partidos políticos mayoritarios, que son los que han tenido mayor responsabilidad en este asunto, ¿no? Yo pediría, estoy de acuerdo con usted, hay que hacer proyectos, pero ponerlos por escrito, con absoluta nitidez, y pronunciarse sobre todos los problemas. Cuando llegan a la disposición adicional primera hay que decir, hay que suprimir esto de los derechos históricos, y hay que decirlo, ¿eh? Hay que defenderlo en el País Vasco y en Almería, exactamente igual. Esto es fundamental. En cuanto, estoy de acuerdo con usted, autonomía es la gestión de la diversidad. Esto es una expresión que está muy bien traída y yo estoy completamente de acuerdo. España es un Estado no plurinacional, eso no lo creo, pero sí es un Estado diverso, una sociedad diversa. Más que pasear por España para saber que Almería no es Santiago de Compostela, eso está claro. Y, por tanto, es la gestión de la diversidad, como usted muy bien ha expresado, ¿no? Y precisamente por eso es por lo que yo he abogado aquí desde el principio por la necesidad del estudio de los sectores concretos y de cómo han funcionado, etcétera, etcétera. Desde la perspectiva, que usted también ha invocado acertadamente, de la lealtad. Si no existe lealtad institucional, ese es el pegamento del funcionamiento entre las instituciones en un Estado descentralizado. Más allá, cuando no existe la lealtad, lo que existe es un barranco de peligros y un barranco de desorganización, ¿no? La lealtad no hace falta que esté puesta en la Constitución, que tienen que ser leales unos y otros. En la Constitución alemana no está la palabra lealtad por ningún sitio, pero ha sido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán la que ha construido, no la jurisprudencia actual, eso viene de muy atrás, de los juristas alemanes del principio de siglo, que han construido ese concepto de lealtad, porque ese concepto es, como digo, el pegamento del funcionamiento de las instituciones. Sin eso no funciona nada, ¿eh? Sin eso no funciona nada. En cuanto a la reforma del Senado, claro, estamos totalmente de acuerdo y por eso, usted ha dicho, en España se han creado muchos problemas por la inexistencia de ese espacio común. Naturalmente, yo es que estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con que no exista ese espacio común, de suprimir. No, eso me parece una barbaridad. Un Estado descentralizado tiene que tener una Cámara de representación, como es esta, de representación de las ideologías, de los partidos, etcétera, y una Cámara de representación territorial. Eso es clave. Por eso el Senado actual es una porquería, porque no representa a los territorios. No sirve. Está pensado para otra cosa y sobre la base de una España que ya no tiene ninguna la representación por provincias, etcétera. Por tanto, naturalmente eso. Lo que pasa es que yo
me atrevo a proponer mi fórmula. Mi fórmula no es la del Bundesrat, que me parece una fórmula muy, como he dicho, muy seca, muy agostada, sino la fórmula, me permito proponer, del de los consejos de ministros de la Unión Europea, ¿no? Me parece que ahí se ha hecho un esfuerzo muy grande por todos los tratados, hasta el de Lisboa, que actualmente vigente, para afinar mucho, ¿no? Para afinar mucho lo que es la representación de los Estados. Y está, en ese sentido, el Parlamento Europeo representa a los ciudadanos europeos, las ideologías, etcétera, como este Congreso de los Diputados, y esos consejos de ministros representan a los Estados. De manera que ese es un modelo que se podría pensar, servata distancia, que decían los clásicos, y en fin, ajustando tal, pero sería un modelo ajustado mucho mejor que el otro. Es decir, que sí a lo que usted propone de un espacio común. Es que si no existe ese espacio común, problemas como el agua o problemas como el cementerio nuclear que estábamos hablando, no hay manera de solucionarlo, y esto es lo que tenemos ahora. Es que no hay manera de solucionarlo, ¿no? Por tanto, estoy en ese sentido de acuerdo. Y creo que habré tratado de contestar con esto sus preguntas. Al señor Prendés le digo, efectivamente, él ha insistido en que no hay valores compartidos y ha puesto de relieve cómo en la Constitución española hay elementos de integración, y ha citado acertadamente el artículo 149.3, donde está el principio de prevalencia. Ese principio de prevalencia es un principio de prevalencia básico en todos los Estados federados. Y que se formula de una manera absolutamente tajante en la Constitución Federal de los Estados Unidos de América, en la Constitución suiza, en la Constitución de la Federación Suiza, de la Confederación Suiza, en la Constitución alemana, artículo 30 famoso, me parece que dice claramente el derecho de los Estados, el derecho de la Federación rompe, esta es la palabra alemana, rompe el derecho de los Estados, ¿no? La fórmula, digamos, de llegar a esa concreción tiene una historia muy dilatada que viene desde la Constitución de Bismarck de 1871 hasta ahora, ¿no? Y después de Weimar, etcétera, ¿no? Y eso es una cosa que está perfectamente claro. Es que sin eso no funcionan los estados federales, ¿eh? Sin eso no funcionan los estados federales, como el señor Prendés se ha molestado en destacar. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros hemos traducido en España la prevalencia del derecho del Estado en el artículo 149.3, hemos puesto se prevalece el derecho del Estado, excepto en aquello que sean competencias exclusivas. No me mate usted, metiendo eso, ya ha confundido completamente el asunto. Eso lo podría haber salvado el Tribunal Constitucional, pero el Tribunal Constitucional español, por falta de valentía y por cobardía absoluta, jamás ha utilizado ni ha invocado, que yo sepa hasta ahora, el principio de prevalencia del derecho del Estado. Jamás. Y lo digo con claridad, por cobardía, porque ha habido momentos muy importantes en que ese principio de prevalencia tenía que haber sido, digamos, destacado y subrayado como un elemento fundamental, como usted ha significado, del Estado de las autonomías. Y claro, en el caso de la educación, cuando se está hablando de que si vamos a recentralizar la educación, si no vamos a recentralizar, pero vamos a ver, oiga, déjese usted de recentralizar la educación y déjese usted de historia. Tiene usted un instrumento ahí que es la alta inspección del Estado que used no ha puesto en marcha. Lo sabemos perfectamente quienes conocemos la transición española, cómo se hizo esto. Adolfo Suárez no quiso que se desarrollara ese instrumento de la alta inspección del Estado, y así estamos todavía. Y ese instrumento hubiera permitido, pues eso, entrar en lo que es la historia, por ejemplo, que se está explicando, o la geografía incluso, que ya es el colmo. Alterar la geografía ya es el colmo. Alterar los reinados de los reyes, pues ya también es un panota, pero en fin, alterar la geografía del Ebro y del no sé qué y del Guadalquivir, pues ya es de nota el tratar de confundir a los niños con la importancia del Guadalquivir o del Ebro, ¿no? Eso se ha hecho, y se ha hecho por dejación del Estado, por no utilizar este mecanismo de la alta inspección del Estado que unifique esto en el caso del derecho europeo se ve con absoluta claridad cuando se está hablando permanentemente de las tensiones, etcétera. Oiga, es que hay que hacer, aparte de la economía y aparte de las finanzas y aparte de toda esta historia que se necesita para construir una Europa unida y tal y cual, la base de eso es la cultura, precisamente, es la cultura. La cultura es lo que, digamos, el elemento, el sustrato común que nos une
a los europeos, la cultura en unos personajes comunes que todos respetamos y a los que todos, un Mozart, un Cervantes, un Goya, etcétera. Eso es lo que nos une a los europeos. Hay que hacer una historia común europea. Una historia común europea, eso es absolutamente central. Y ahora que se están prodigando los presidentes de república y jefes de gobierno en la zona este de Europa, que están poniendo en cuestión todo esto otra vez, después de haberles asumido en el proyecto europeo, es cuando más se nota la inexistencia de este proyecto de historia común europea, donde se subraye lo que nos une, que son muchas cosas en la historia. Pues esto en España es exactamente igual. Y para eso, como usted bien ha dicho, está la alta inspección del Estado, ¿no? La alta inspección ejecutiva. Yo suscribo lo que ha dicho aquí, lo que dijo, según me ha contado usted ahora, el señor Pérez Llorca, porque efectivamente estamos en un momento en que lo que tenemos que decir en un cruce de caminos, lo que tenemos que saber es hacia dónde vamos, ¿no? Y hacia dónde vamos tiene que ser la lealtad entre las instituciones del Estado. Desgraciadamente, todo lo que está ocurriendo en Cataluña desde hace unos meses es lo contrario de lo que se entiende por un Estado federal medianamente bien constituido, ¿no? Y me pregunta por el grupo de expertos de Enterría y por tal. Bueno, todo eso nació, como usted sabe perfectamente, al hilo del golpe de Estado del coronel o teniente coronel Tejero, cuando entró aquí en esta casa. El gobierno entonces de Leopoldo Calvo Sotelo y del PSOE entonces se pusieron de acuerdo en encomendar a García Enterría un proyecto, una especie de diseño de esto, y bueno, pues se formó ahí una comisión en la que yo, como ha dicho usted, pues tuve el honor de participar junto con otros colegas, y ahí efectivamente de lo que nosotros hicimos, los pactos estos propuestos por nosotros, es verdad que una cosa fracasó, que fue la LOAPA. Fracasó pero fracasó por razones, digamos, más formales que de fondo, ¿eh? Es decir, lo que dijo el Tribunal Constitucional en la sentencia de 5 de agosto de 1900, yo creo, 1800 no fue, ¿no? Fue 1983, pues fue precisamente que no se podía hacer una ley armonizadora, etcétera, ex ante, ¿no? Ex ante. Bueno, a mí me parece un argumento que yo no lo comparto, pero esto fue el tal y se arruinó. Pero hay que decir que el resto de los acuerdos políticos que se hicieron allí entre la UCD y el PSOE sí se mantuvieron en pie, y eso permitió, a partir de 1900, sobre todo a partir de 1982, cuando empieza la etapa socialista al mando de Felipe González y de Alfonso Guerra, estaba yo entonces en el Ministerio de Administraciones Públicas como secretario general técnico, hacer de un golpe pues todos los estatutos de autonomía. Tú te acordarás perfectamente, me parece que el primero fue el de Asturias, precisamente, y a partir de ahí se hicieron todo lo demás. Entonces Rodolfo Martín Villa en el Ministerio, estaba Manolo Broseta como secretario de Estado, y entonces se hicieron, yo recuerdo ir a todas esas reuniones como representante un poco del grupo de los expertos. Y por tanto eso se quedó, digamos, en pie, quedó en pie, y todos esos acuerdos pues se respetaron, algunos no. Recuerdo, por ejemplo, que nosotros dijimos que los diputados autonómicos no cobraran sueldo, y eso no lo conseguimos, que se cobraran dietas, que no sé qué tal y cual. Eso yo no sé si firmó todo, pero el caso es que luego no se consiguió. Yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho, por lo visto, mi compañero preopinante, el señor Romero, de que este es el momento bueno del Estado de las Autonomías, cuando el Tribunal Constitucional se carga la LOAPA, y el momento malo es el de la sentencia del Estatut, porque eso tal. Yo creo que la sentencia del Estatut es que el señor Romero probablemente no haya tenido tiempo de leerla detenidamente, porque ciertamente tampoco hay ahí un destrozo del Estatuto. Al contrario, los magistrados hicieron encaje de bolillos para salvarla, y muchas de las cosas que estaban allí, bueno, pues con la técnica esta de las sentencias interpretativas, bueno, que al final de cuentas lo que no era como para desautorizarla por haber desarbolado la autonomía de Cataluña, etcétera. Yo creo que eso es un poco exagerado, ¿no?
Por eso espero haber contestado más o menos sus apreciaciones. Y en cuanto al señor Olano, hombre, lo primero que le digo, cuando yo hablo de los funcionarios que deben ser oídos, no estoy hablando de los administrativistas. Yo me quito a mí, no me atrevo a quitarme a mis colegas, porque mis colegas dirán lo que sea, pero yo de luego me quito del asunto, porque estoy jubilado y yo ya no quiero saber nada de todo esto. Pero los funcionarios no son administrativistas. Yo estoy pensando, precisamente yo estoy pensando en ingenieros de caminos, en biólogos, en veterinarios, etcétera. Estoy pensando en eso, no estoy pensando, y si hay algún funcionario del Cuerpo General Técnico que sea un jurista, pues encantado de la vida, pero estoy pensando sobre todo en los veterinarios, estoy pensando en los médicos, estoy pensando en los ingenieros, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es fundamental para ver cómo ha funcionado todo esto, ¿no? Que ha funcionado bien el Estado de las autonomías y que en España se han vivido estos años como los mejores, probablemente de un buen recorrido de la historia de España. Eso nadie lo duda, ¿no? Nadie lo duda. En ese sentido, pero como también es verdad que aquí lo que estamos haciendo en esta comisión presidida por el diputado Serrano es evaluar, ¿no? Se llama así, evaluar el modelo territorial. Pues evaluar el modelo territorial obliga a estas cosas que yo me he permitido aquí poner de relieve, ¿no? Escuchar, ver, tratar de, en fin, todas las comparecencias que va a haber aquí, pues, estupendo. Pero todas esas comparecencias tienen que estar destinadas también a buscar la letra pequeña de los asuntos, ¿no? O sea, yo considero que mi intervención aquí es de letra grande, ¿no? De letra grande. Yo quiero que ustedes se dediquen también a leer la letra pequeña, y la letra pequeña la tienen que hacer otras personas, entre las cuales yo, desde luego, no me encuentro, porque no lo sabría hacer, ¿no? En ese sentido, ¿es necesario reformar el título octavo? Tampoco es exactamente. Ahí hay una serie de preceptos que están obsoletos, ¿no? Están muertos, pero como están muertos, pues tampoco hacen daño, ¿no? Los muertos están enterrados y no hacen daño y a nadie molestan, ¿no? Por tanto, bueno, si se pueden modificar, pues que se modifiquen, pero vamos, tampoco es estrictamente necesario. Si hay una reforma de la Constitución, que esta se podría hacer por la vía normal, y no habría ningún problema, pero no hace falta que yo les diga a ustedes que, hombre, algún grupo político de esta Cámara ya ha anunciado que cuando se toque una coma de la Constitución va a haber un referéndum. Amigo, eso es una cosa muy grave, porque en ese referéndum vamos a plantear todos los asuntos, no nos llamemos a engaño. Y todos los asuntos, quiero decir, todos, desde la jefatura del Estado y la legitimidad de la monarquía histórica hasta la letra pequeña de muchas cosas. Y esto, ustedes que son los responsables políticos y los que tienen que tomar las decisiones, ya pueden tentarse la ropa para abrir esa espita. Los que estamos jubilados miraremos desde nuestros respectivos domicilios provincianos, en mi caso, lo que pasa, pero ustedes que están con la responsabilidad del gobierno y del timón de la nave de España, ya pueden tentarse la ropa si lo que se abre es una espita que consiste en abrir nada más y nada menos que un referéndum donde se pongan sobre la mesa todas las vísceras de la Constitución. Cuidado con lo que puede ocurrir, ¿no? Entonces, no hace falta que se lo diga porque lo saben perfectamente. Cuanto a los mecanismos de coordinación, mejorarlos, por supuesto, pero esos mecanismos de coordinación existen, ¿no? Bueno, existe uno que es fundamental. Existen el Consejo de Política Fiscal y Financiera y existen los consejos de consejeros, mejor dicho, los plenos de consejeros de las comunidades autónomas. Eso está muy bien. Es que eso es como se debe funcionar, y me consta que hay algunas materias, por ejemplo la sanitaria, que han funcionado muy bien entre los consejeros de comunidades autónomas, que han actuado más allá de las diferencias ideológicas, que si del PSOE, del PP, de lo que sea, y atendiendo a lo que es los derechos de los pacientes y la organización de la salud pública. O sea que eso está muy bien. Y la conferencia de presidentes, lo único que digo es que es verdad que en otros países no funciona muy bien, ¿no? Pero es cuestión de ponerlo a funcionar, porque eso es una idea que fue del gobierno de Zapatero, es una idea buena. Lo que pasa es que apenas si se reúne. Yo no sé en este gobierno cuántas veces se habrá reunido la conferencia de presidentes. Es verdad también que cuando se convoca, algunos presidentes no van. Claro, y es que eso es la muestra de la deslealtad y de la falta de integración a que me refería al principio. En cuanto ¿hay pactos políticos, preguntaba usted, posibles para garantizar la lealtad? Pues entre los que están aquí probablemente sí, pero claro, sabemos que hay unos señores que ni siquiera han querido venir aquí a escuchar todo esto, o a intervenir, a escuchar interviniendo estos problemas de la
¿cómo es? Evaluar el modelo territorial. ¿Usted quiere evaluar el modelo territorial? Se le dice a los grupos que no están aquí. Yo no quiero evaluarlo. Hombre, entonces, ¿de qué estamos hablando? Y usted, entonces, ¿por qué está diciendo que quiere cargarse la Constitución y que quiere...? Pero qué frivolidad es esa, ¿no? ¿Qué frivolidad es esa? Y irresponsabilidad. ¿Usted no quiere evaluar? No, yo no quiero evaluar, yo me lo quiero cargar. Pero, hombre, esto no es propio de... Esto para una asamblea de facultad de mi época de PNN y tal, pues está bien. Pero, en fin, aquí en esta casa yo no creo que esto sea. En cuanto a lo de la financiación autonómica, mi criterio de poco le puede servir porque yo no sé nada de números. Los números me parece que son... Los números son los huesos que uno se encuentra en la sopa y yo no sé nada de eso. Pero sí digo, porque estoy de acuerdo con usted, en que una de las claves de esa financiación autonómica es la garantía de los servicios públicos. Todo este lío que tenemos entre medios, y ustedes tienen entre medio, de las autonomías y de no sé qué, ¿esto para qué está destinado? Pues para que los ciudadanos españoles vivan mejor y para que los ciudadanos, cuando vayan a un juzgado, noten que funciona mejor que antes, y cuando van a un centro sanitario, noten que funciona mejor que antes, y cuando van a una escuela, a una universidad, pues, para eso sirve todo esto. Esto no sirve simplemente para alimentar a la clase política y tener funcionando parlamentos, etcétera, etcétera. Esto sirve al final para los ciudadanos. Esto es no hace falta decirlo, este es el final de la película. Por tanto, los servicios públicos hay que hacerlos, y yo vengo de una comunidad autónoma que es Castilla y León, donde esto que usted ha dicho pues se nota claramente. ¿En función de la población? No, oiga, no. En función de las características de la población y cómo vive la población. Yo vengo de Castilla y León, pero también mi otra vinculación es con la comunidad asturiana, claro. Y entonces, oiga, no es lo mismo la comunidad de Andalucía, por eso es la diversidad que se refería el señor López en su intervención. Exige que haya distintos mecanismos de evaluar esos servicios públicos. El caso de Castilla y León, con una población envejecida, el caso y el caso de Asturias, con una población absolutamente dispersa, es bien claro, ¿no? Y en ese sentido, pues hay que buscar. Todos esos son mecanismos propios de los Estados federales, que tienen que buscar las fórmulas para que todo el mundo se encuentre cómodo en estas cuestiones que son los servicios que recibe. No que se encuentre cómodo en el sentido de que yo me encuentre cómodo, como dicen los nacionalistas de un sitio, de un signo y de otro, que entienden que el Estado es una especie de sofá donde todos tenemos que estar instalados cómodamente sentados. Esto es una tontería. Yo lo que quiero decir es que quienes se tienen que sentir cómodos e identificados con el poder público, sea la comunidad autónoma o sea el Estado, identificados con el poder público, han de ser los ciudadanos, y el instrumento fundamental para que se sientan cómodos e identificados con el poder público es precisamente la gestión de los servicios públicos, ¿no? Pues nada más, esto quería decir. Muchas gracias, profesor Sosa Wagner. Sí. Suspendemos hasta las 4:30. Coman bien, que falta nos hace.